Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas. Para todo aquel que em, le, se va a tomar algunos minutos en escuchar mis palabras, que en realidad quisiera decir algo. Es, mi video no tiene la intención de hacerse un gran nombre, todo lo contrario. En realidad no me interesa que mi nombre sea conocido. Yo me llamo Andrés David Guzmán, pero en realidad me identifico con dos palabras de mi nombre, las iniciales, AD, que en realidad que podría ser Andrés David, pero las iniciales son amado por Dios. Me identifico con eso, porque ¿sabes qué? Para mí es, porque me considero un enamorado de un gran hombre, y no me da vergüenza decirlo. Todo lo contrario, no me avergüenzo de él. Porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree. Se llama Jesús. Sí. Es Jesús de Nazaret. Es en realidad, es poder hablar, que los mensajes que vaya comunicando, tienen un multipropósito. Uno de ellos es lograr la recuperación de mi hija, que está siendo vulnerada desde hace 2 años, 8 meses. Yo crié a mi hija. Mire, nosotros nos casamos con mi hija, con mi ex señora. Nosotros nos conocimos en la iglesia evangélica presbiteriana. Yo antes, primero que todo nací, les cuento algo, nací siendo... mi papá falleció, mi mamá tiene 80 años, yo tengo 3 hermanos. Y mi papá siempre amó al Señor, con mucho más fervor que mi mamá. Y realmente mi papá le pidió algo a mi mamá. Y mi papá le dijo, consagremos nuestros hijos al Señor. Entonces, siempre él nos recordaba que nosotros habíamos sido consagrados al Señor. En realidad, no es que hemos hecho votos especiales, pero en realidad él deseaba que nuestras vidas fueran guiadas por la voluntad de Dios. Él deseaba que contáramos con esa bendición de Dios, que fuéramos salvos de nuestros pecados y las consecuencias de estos, y que realmente fuéramos de bendición donde estuviéramos. Que amáramos al Señor con todo nuestro corazón y lo reconociéramos como nuestro único Salvador. Que si fuéramos fieles discípulos de Cristo, que fuéramos servidores en donde estuviéramos, que buscáramos glorificarlo a Él y que fuéramos humildes, que no buscáramos nuestra propia gloria, sino que la gloria de Dios, que fuéramos pacificadores, hijos de Dios. Papá, te amo con toda mi alma y tú fuiste un pacificador. Entonces me considero un hijo de Dios. De verdad, ya no estás aquí. Partiste muy temprano cuando tuviste los 66 años. Pero realmente fuiste, para mí, el hombre más leal y fiel que yo conozco. Fuiste leal a mi mamá. Siempre nos inculcaste el amor que le tenías y el respeto que nosotros teníamos que tener hacia nuestros padres. Tú nunca me castigaste, pero cuando yo me equivocaba, tú me hacías reflexionar. Y a veces yo me tomaba 2 o 3 días y tenía que, en una hoja en blanco, tenía que analizar el pecado que había cometido o la falta de respeto. Yo lo analizaba. Al principio me costaba porque estaba un poco orgulloso, pero después yo oraba y, bueno, y realmente llegaba con una carta, te tocaba todo la pieza de tu visión y tú me recibías. En ese momento yo siempre iba con el corazón un poco quebrado, te lo reconozco y tú lo sabes. Entonces siempre tú apagabas el televisor, me escuchabas y, y, y yo notaba que tú habías sido herido. Entonces yo también, porque también yo deseaba agradarte y de repente me dolía haberte dañado. Nunca fui un hijo que es rebelde sin causa, sino que yo deseaba agradar a mis padres, porque ellos realmente, mi papá trabajaba fuera de la casa y mi mamá dentro. Mi papá era contador auditor, trabajó en PricewaterhouseCoopers un tiempo, pero después tuvo Somer Somer.
su empresa privada. Y también fue presidente de la Fundación Paz Mundial, que él mismo era donde él era el presidente. Mi papá es, entonces es, papá es, tú llegabas a esas cartas y yo llegaba con el corazón roto, las leías, tú las analizabas. Y tú me decías, ¿y por qué escribes esto? Y yo decía, porque bueno, por esto. Y después me preguntabas otra parte, ¿y esto? Por esto, papá. Y yo te pedía y te decía, papá, ¿sabes qué? Te pido perdón. Te ofendí y estoy muy dolido. ¿Sabes que en ese momento siempre mi papá me abrazaba y llorábamos juntos? Siempre, así, parte del parcial. Entonces, si bien es cierto, es bueno que nunca le faltemos el respeto a nuestros padres, que siempre obedezcamos. Siempre y cuando realmente sean padres que nos dirijan bien. Y tengamos la suerte de tener a nuestros papás. Entonces yo fui un afortunado y le doy gracias a Dios por el padre que tuvo. Porque mi padre tuvo al principio una buena situación, pero después su padre, por farrearse la vida, por mujeriego, y muy bueno para los amigos, quebraron en Concepción. Y conocieron de la riqueza, de la clase buena social alta, pasaron a la pobreza absoluta. Se vinieron a Santiago y mi papá tuvo que trabajar en el club hípico como cajero. Su mamá tejiendo y arreglando ropa. Y su papá se cayó por el camino del vicio, donde caen muchos hombres. El camino de pasar por los amigos, las mujeres y realmente la de la parranda. Entonces mi papá siempre nos contaba las historias familiares para que sirvieran de lección, incluso las que pudieran avergonzarnos. Entonces él las contaba con esa intención, para que transmitir lecciones de generación en generación. Entonces mi papá tuvo muchas enfermedades. Entonces pero trabajaba, mi tío, también tenía un hermano que se llamaba tío Luis, y mi tía Sonia. Mi tía Sonia fue una mujer que a esa edad era poco mujer anciana, pero al ver que cada hombre era tan macho, que en ese tiempo eran más machos que ahora, simplemente los hombres lo que hacían es, en cada mujer le ofrecían un anillo, la engrupían y después eh, entraban a su intimidad y se iban. Y dejaron así muchos niños guachos y huérfanos en Chile. Ese tipo de hombres que entra a tu hogar, tú le das la confianza, te engaña y después se va y destruye tu hogar. Entonces, aburrida de esa cultura chilena, se fue a Estados Unidos. Y ahora es estadounidense. Todavía vive. Mi tía Sonia, y te doy muchas saludos, tía Sonia. Te le envío muchas saludos, tía Sonia, porque gracias por tu siempre amoroso apoyo que me ha dado. Usted es de un carácter bien especial. Pero le digo algo, yo encuentro que tiene un carácter de mujer de verdad, apasionado. Siempre cuando yo he estado en dificultad, usted me ha llamado y me ha dado ánimo. Usted es una mujer de Dios, en donde tuvo el privilegio y la valentía de viajar y estar más allá de 50 años. Ya tiene la ciudadanía estadounidense. Entonces usted conoce la cultura estadounidense. Usted trabajó en un ritmo internacional, fue muy profesional. Y bueno, ya tiene la nacionalidad. Y yo sé, yo no puedo contar su edad, pero me imagino que debe andar entre esos años donde es las flores muestran su mejor color y emiten perfume desde su interior. Así que cuando usted me habla, lo único que escucho yo es amor. Quisiera contarles algo. Mi tío Luis es ingeniero mecánico y trajo una maestranza. Fue gerente. Sacó la mugre, estudió en Lusach. Después tuvo su propia maestranza en San Bernardo.
Mi tío Luis vivía con mi abuelita Oti, quien me dio el cariño más amoroso de una abuelita. Rosa Solberger. Ella tuvo un papá que peleó en la guerra mundial, quedó en la segunda o primera guerra y quedó ciego. Entonces mi abuelita Oti me marcó mucho porque ella en cada momento era especial y entregaba un afecto que mi papá y mi mamá no tenían. Era un afecto como que era como de tocar, de abrazarse. Pero mi abuelita Oti lo tenía. Entonces me encantó seguir su estilo. En realidad, entonces cada uno tenía su carácter especial. Mi tío Luis con mi papá jugaban ajedrez. Y a veces, una vez, de por casualidad, se encontraron en el Club de Ajedrez Chiles, en la calle Serrano, y se dieron cuenta que ambos eran ajedrecistas y competían. Y entonces también en mi familia hay una cultura del ajedrez, en donde mi papá me enseñó a mí a los 5 años a jugar ajedrez a los 3 hermanos. Y ellos participaban en campeonatos. Es un deporte que sirve mucho para desarrollar la estrategia, la cognición, el pensamiento lógico. Sirve para poder administrar el tiempo y saber también perder y ganar. Es un ajedrez, es un deporte. ¿Qué es un deporte? Mira, está en las Olimpiadas. Entonces les cuento algo que, bueno, mi papá a los 11 años le logré logré ganarle a mi papá que competía y tenía elo. Entonces para mí fue algo maravilloso. Y mostró que realmente era un hombre apasionado porque no le dio lo mismo perder. Él quería. Entonces me mostró un ejemplo, que él no se dejaba ganar, sino que realmente nos decía que nosotros lo que teníamos que hacer, lo teníamos que hacer con amor y con pasión. Entonces ese mensaje me dio. No era que un orgulloso, sino que realmente había que hacerlo con devoción, con pasión. Devoción. Es decir, que cada cosa que nosotros hiciéramos, no lo hiciéramos principalmente para agradar a los hombres, sino que cada cosa nosotros lo hiciéramos para agradar al Señor. Porque aún así, aunque fuéramos despreciados o mal pagados, si lo hacíamos bien, estábamos agradando al principal jefe, que era el Señor. Y tarde o temprano, nuestro trabajo te iba a recibir la justa recompensa. Pero había que ser trabajador, esforzado. Había que ser un hombre de rigor. Esa es la escuela nuestra. Entonces, ¿les cuento algo? Mi mamá era del sur, de Lanco. Tiene varios hermanos. Algunos de ellos son medios hermanos y otra es su hermosa tía Silvia. Tía Silvia le envío un gran abrazo. Quiero saber cómo está su salud. Le cuento algo que yo estoy muy agradecido a usted, porque usted cuidó a mi papá usted le veía salud y yo lo acompañaba en las lecturas y los devocionales y miles de temas que siempre hablábamos. Y usted lo vino a cuidar cuando estuvo en sus últimos 8 meses mi papá, que falleció hace más de 10 años. Entonces, muchas gracias, tía Silva, por todo el trabajo y comprensión que tuvo con mi papá. No solamente él fue alimentado por el Señor, acompañado por Jesús en esos últimos meses de vida, sino que también por mujeres como mi mamá y usted, que le dieron el cariño que él merecía, que realmente él merecía. Y cuando él decía merecía, decía que era gracias a Dios. Entonces todo el que siempre le decía, no es nada mérito del hombre, sino que lo que uno incluso hace bien, se lo debe a Dios. Porque Él permitió que uno estudiara o pudiera esforzarse. Entonces muchas gracias, yo estoy muy agradecido y, y la quiero mucho, me encanta. A usted es muy diferente a mi mamá, pero por eso nos llamo también, porque mi mamá es un poco más dura para hablar. Yo la quiero mucho, pero usted es más dulce. Entonces me gustaría volver a verla y ojalá de nuevo. Oiga, mire, entonces, mi tío Luis Guzmán es seco. Es el ingeniero más seco que conozco. Todas las empresas grandes, cuando tenían un problema que no era algo trivial, llamaban a mi tío Luis Guzmán Sommer. De verdad. Él fabricaba, tenía una maestranza y trabajaba para minería, para diversas industrias. Y no conozco hombre, o sea, un ingeniero de verdad. Él es un ingeniero de verdad, se las ingeniero, no repite las cosas que hay. Es seco. Mi papá era contador,
Trabajaba en PricewaterhouseCoopers, donde también yo trabajé después. Como me recomendó con el don Serrano, y yo, mi primer trabajo fue como asistente de auditoría. En PricewaterhouseCoopers, una auditora. En donde mi papá después tuvo su propia auditora. Se llama Sommer Sommer. ¿Les cuento algo? ¿Sabes por qué le hablo esto? Porque yo les quiero hablar de algo. No les quiero hablar de mí, ni de mi familia. Yo les quiero hablar de un principio. De un principio. Que no está en nuestra constitución. Pero todos ustedes saben que es uno de los principales. Y que encierra gran sabiduría. Que es el siguiente. Este principio lo recibió el hermano Moisés en las tablas de la ley. Le quisiera decir algo. No piensen en el Moisés como un hombre mítico. Moisés fue un hombre real que está en la historia del pueblo hebreo. Moisés era reconocido en Egipto como un hombre sabio, de conocimientos y educado. Moisés era reconocido como un hebreo adoptado por la esposa del faraón. Moisés, entonces, les voy a contar algo. ¿Cómo empieza la historia de Moisés? Moisés no era cualquier hombre, era respetado en el lugar donde había más conocimiento en esa época, que era Egipto. Entonces dame un segundo, por favor. Perdón. Ay, miren, vamos a ir rápido. Quisiera decir algo. Ay, perdón. No, ahorita no. Siempre me pasa esto. Disculpe la improvisación. Pía, por favor, ayúdame, mi amor. Tú eres mi mejor ayuda, de verdad que necesito rápido, por favor. Te sacaron de acá y tú yo te formé para ser una gran ayudante y una gran servidora. Siempre le ruego a Dios que mi hija... No le pido que tenga un cartón. No pienso que la educación es la que te da en el colegio, sino que realmente la educación es pasar tiempo y tiempo con los que son tus formadores, los que te aman incondicionalmente, los que te transmiten la sabiduría experiencial y también la formal, las que te saben, las que te enseñan sin hablar, sino en el caminar, habitando juntos, permaneciendo juntos, haciendo que las cosas que a lo mejor que para uno fueron difíciles de entender puedan ser compartidas en forma simple, tal como el Maestro Jesús lo hacía, en parábolas simples, donde simplemente demostraba que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Entonces también mi hija ha hecho que pueda practicar eso de volver a ser niño. Es decir, lo que dice Jesús, que si no nos hacemos como niños, no entremos al reino de los cielos. No es que seamos infantiles o cabros chicos, como me decían el santuario Chatton y me humillaban, sino que realmente es que aprendamos a depender de nuestro Padre, a confiar en que el mundo no fue hecho al azar, sino que tiene un orden que se puede entender, comprender y estudiar. Es por eso que existe la ciencia, porque la ciencia reconoce que hay leyes y las descubre, las entiende, para poder predecir los fenómenos y así comprenderlos, predecir predecir eventos, climas, cómo administrarnos, cómo anticiparnos, cómo comprenderlos, cómo usarlos y aplicarlos en ingeniería para crear bienes y servicios que puedan ser útiles para nuestra sobrevivencia, para aumentar nuestra calidad de vida, para atacar enfermedades, para atacar el hambre, para dar solución a problemas sociales. Entonces, también entonces el PA ha enriquecido totalmente mi vida, porque he pasado 8 años junto a mi hija.
A nosotros, yo me casé con mi ex señora y ella simplemente me dejó de amar. Y mi hijo te dejé de amar después de tener nuestra hija IP y me dijo que ya no me necesitaba más, me abrió la puerta y me echó de la casa. Yo sufrí mucho. A mí me patearon. Yo fui el aborrecido. No lo digo con vergüenza, porque todo lo contrario. Después lloré mucho tiempo, entristecido, pero aperrando en ese tiempo estaba estudiando un MBA y trabajando también y tenía que criar a mi hija 50 y 50. Entonces, en medio de la tristeza, Dios me acompañó para poder realizar las tareas. Me siento muy agradecido a Dios porque viví la pena con Él. Y un dolor que pensaba que nunca pasaba, el día a día me iba consolando y me iba levantando. No busqué un clavo para sacar otro clavo, sino que simplemente me dediqué a buscarlo a él, a criar a mi hija y a hacerme un amigo de ella, a hacerme un responsable, con responsabilidad. Y entonces nosotros no hacíamos lo que decía el tribunal del régimen de visita directa y regular, sino que mi esposa me permitía estar casi 6 días con mi hija, ya sea en la casa de ella o en la casa de mi mamá. Entonces era yo el formador que me hacía cargo. Así que fue para mí ser papá ha significado la experiencia más linda y el trabajo más duro, el trabajo que más me ha transformado, el más exigente de todos. Ahí también he valorado lo que es lo que hicieron las mamás, lo que hizo mi mamá, que escribió 3 hijos y se sacó la mugre. Entonces cuando mi mamá dijo, yo no he trabajado, yo le digo, mamá, has hecho el trabajo más grande. Además, apoyaste a mi papá en todo y mi papá no hubiese logrado si no fuera gracias a ti, a tu apoyo, a tu fidelidad, a tu amor incondicional, a tu ternura. Así que te amo, mamá, dura muchos años. Discúlpame, discúlpalo a los pastores que no han tenido piedad de ti. Disculpa a los jueces, porque dice que es obligatorio y los abuelos tienen un derecho irrenunciable. Y que los jueces deben dictar, obligadamente, aunque no haya sido solicitado, el derecho a mantener una relación directa y regular con sus nietos. Entonces yo le digo a los jueces, permítanme honrar a mi padre y a madre y por favor, mañana denle al menos días para que mi hija esté con mi mamá María Inés. Les cuento algo, ¿sabes qué? Estoy agradecido, muy, muy agradecido de mi papá también, de mi mamá. Mi mamá fue la que realmente me acompañó los primeros años de mi vida, pero también me acompañó mucho en mi enfermedad. De los 14 años se me declararon una enfermedad que se llamaba queratocono. El doctor Gonzalo Santos, un gran oftalmólogo, nos citó a mí con mi mamá a su consulta. Era un médico que salía en la televisión y era muy famoso, era muy buen médico, mejor oftalmólogo de esa época. Y él nos citó un día y les dijo, ¿sabes qué? Su hijo tiene una enfermedad muy grave, va a ir quedando ciego de a poco. Y así fue. Entonces yo sufrí mucho. De los 14 años ya no podía competir, ir a la escuela de fútbol, ni ubicaba a mis compañeros en la sala de clase, en el Instituto Nacional donde estudié ese tipo básico. Entonces mi vida se redujo a poder sobrevivir en los estudios, porque tenía que fotocopiar todo, no alcanzaba a ver la pizarra y tenía que fotocopiar y poder. Me costó mucho estudiar. Pero gracias a Dios, a mis padres y a la estabilidad que había en mi hogar, porque ellos se amaban para siempre, y eso te da seguridad. Porque nunca va a faltar plato de comida. No había abundancia, había austeridad. Pero incluso no alcanzaba a veces para salir de vacaciones o al cine o al teatro municipal, donde aprendíamos ópera y nos encantaba ir a los conciertos. No encantaba. ¿Dónde? Luego pienso volver, porque de verdad es algo que llego como renovado. Entonces, he ido con un par de veces con mi hija al municipal, pero deseo ir y disfrutar, porque me encanta ir para allá. Y también al Teatro de la Chile. Entonces, pronto nos vamos a ver. Es el... eh, eso fue una práctica que me enseñó mi papá. Entonces, mi mamá me acompañó al hospital durante muchos años. Al hospital Salvador tenía que 3 veces a la semana, porque tenía una enfermedad que iba avanzando, avanzando, avanzando y iba quedando ciego. Y no alcanzaba de la pizarra. No tenía cuadernos, todo fotocopiar. Entonces me costó mucho estudiar salir del Instituto Nacional. Mucho. Salí con promedio una vergüenza, 5-1. Esa media. Tenía que sacarme la mugre para entrar a la universidad. Entonces me conseguí todas las fotocopias de la Universidad de Pedro Valdivia y entonces yo estudiaba solo para hacer los facsímiles y logré entrar a Ingeniería en Información y Control de Gestión y Control Auditor. Casi la misma carrera que mi papá. Entonces yo quería estudiar Ingeniería Comercial. Entonces tuve que sacarme la mugre el primer año. La mugre estudiando y me dedicaba. Entonces fui el mejor alumno y cuando fui a entrar entre los tres, logré cambiarme internamente a Ingeniería Comercial. Entonces fue una gran felicidad. Porque realmente eran victorias que Dios me daba. Entonces yo llegaba, grababa todas las clases, no alcanzaba a ver la pizarra. La grababa esos bocas.
Y les cuento un secreto. Después yo me tenía que venir corriendo a grabar, a transcribir. No veía nada, tengo muchos amigos y no veía la pizarra. Entonces me iba al Santuario Choto, ahí nadie conoce. En ese tiempo estaba abierto el lugar donde están los curas. Pero entonces ahí me iba. No conocía a una hermana. Donde está la hermana es más lejos. Entonces estábamos los curas. Pero pues ese lugar está cerrado. Yo no sé por qué. Es que los curas de ahí es una cuestión distinta de las monjas. Es como otro barrio. Siempre están escondidos. Yo no sé qué hacen. ¿Ya? El cura Cox en ese tiempo, menos mal, no lo conocía, se que escondieron. Y después que mandaron castigado y no lo mandaron a la cárcel porque hoy tiene un tribunal especial. Era pedófilo, fue un desgraciado. Así que, ojo, es así que es. Miren, entonces les cuento algo. Yo les quiero decir algo. Les vengo a decir que del principio, que no está en nuestra constitución y debía estar. Y es el siguiente. Es uno que fue escrito y que fue dado por el Señor a Moisés. Entonces voy a contar un poco de la historia de Moisés, que empieza en Éxodo. Dice así, aflicción de los israelitas en Egipto. Habla así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí y cada Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados, fortalecidos al extremo, y se llenó de ellos la tierra. Mira, los hijos de Israel en el Nuevo Testamento son a todos aquellos que aman al Señor y le han entregado, son discípulos de Cristo. Son hijos de Dios, son la Israel de Dios en la iglesia. Los hijos de Dios, los hijos de Cristo, los discípulos del Señor, que confían que Él es su Señor, que Él nos perdona si estamos arrepentidos y su sangre nos limpia todo pecado. Y que Él nos dio una promesa, que cuando Él partió Jesús y descendió a los cielos, nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, iba a grabar su ley en nuestras mentes y la iba a dejar en nuestros corazones. Entonces, ¿les cuento algo? ¿Qué? Es eso, en los hijos de Israel. Entonces piensa en Israel como la iglesia de hoy, los hijos de Dios, verdaderos discípulos, pecadores pero arrepentidos, que van creciendo en el Señor para ser creados a imagen del Señor Jesucristo. Día a día vamos siendo transformados porque la palabra nos va limpiando y el Espíritu va haciendo el trabajo en nuestro interior. Esa es la vida cristiana. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, dijo su pueblo. Entonces imagínate, José era un hombre que había sido traicionado por sus hermanos, lo echaron a un pozo, lo expulsaron. Por envidia. Porque su padre le había regalado una capa tricolor, multicolor. Y sus hermanos envidiosos simplemente lo odiaban y lo echaron a un foso a José. Le dijeron que no pertenecía a su iglesia, que no era miembro de su iglesia. Lo trataron de falso profeta, conflictivo. Así fueron los hermanos con José. Lo negaron. Se avergonzaron de él. Dijeron que no era hermano, que era un rebelde, que estaba alejado. Lo deshonraron públicamente y más encima lo escondieron. No se atrevieron a matarlo porque no querían manchar su vida con sangre. Pero hicieron algo peor, lo escondieron y lo vendieron a ismaelitas. Eso hicieron estos desgraciados con su hermano, que los amaba. Le tuvieron envidia. Porque su hermano tenía muchos talentos. Y a lo mejor los demostraba en forma poco humilde. Y a sus hermanos los ofuscaba. Pero no era justificación para hacer eso con su hermano. A Jacob, su papá, le dieron una gran tristeza porque le inventaron que un león se lo había comido. Entonces ellos inventaban justificación para decir por qué José no estaba en la iglesia o dentro de la comunidad. ¿Les cuento algo? A mi hija yo traté de bautizarla 3 veces. Y a ella en las actas de Iglesia 1, que es el presbiterio, no la quiso bautizar porque dudaba de mi integridad. Ojo, yo te estoy diciendo, me siento muy entendido por José, porque a mí mis hermanos me han negado, me han denunciado como un rebelde, hoy me tienen denunciado en el juzgado de garantía como un hombre casi apóstata. Me dicen que yo no pertenezco a ninguna iglesia reformada, cuando realmente yo he hecho el curso de catecúmenos 3 veces y ha sido ustedes los que me han rechazado.
He pedido solicitud de bautismo a mi hija en 17 correos, donde he copiado a todas las autoridades. Y son ustedes los que han negado el sacramento de bautismo a mi hija. Eso está en las actas. El pastor Jano Molina me mostró y ahí están los registros. Entonces, le digo Iglesia 1, perteneciente a la Iglesia Presbiteriana Chile, si ustedes no me reconocen como un reformado, como un presbiteriano, es porque ustedes me han negado. No porque yo he sido un hombre que no se ha sometido a las autoridades que corresponden y a la ley que a nosotros nos rige. A la confesión de fe de Westminster. No somos unos aparecidos recién llegados. Les cuento algo. Yo era católico. Primero, mi papá era de la Gran Fraternidad Universal, donde practicábamos el yoga, la relajación y el vegetarianismo. Yo no comí carne hasta los 25 años, porque practicábamos el vegetarianismo, igual que mis hermanos. Porque mi papá era de la Gran Fraternidad Universal, practicábamos el yoga. Pero luego mi papá se retiró de ahí porque se dio cuenta que era una institución media sectaria e idólatra. Pero nunca le hizo caso a los maestros. En realidad, él iba a hacer clases de yoga. Entonces, pues mi papá, buscando y buscando a Jesús, se dio cuenta que todos los evangélicos eran unos chantas. Porque lo único que querían es que te hicieran miembro, te bautizaran si fuera a su iglesia. Que lo único que hacían era gritar y tratar de convencer a las personas con pasión. Que tocaban música de fondo para manipular las emociones. Conoció casi, se recorrió casi todos los pastores. Y realmente ninguno le habló verdaderamente de la doctrina. Incluso contrató a algunos pastores. Y lo que hacían ellos era leer la Biblia mientras tenían que trabajar. Entonces se robaban el sueldo que mi papá le había asignado. No hacían su trabajo, sino ponían a leer la Biblia. ¿Qué forma de dar testimonio? Entonces te digo algo. También encontraba. Se reunió con todos estos pastores del Canal 2 y ahí encontró también la embarrada. Vio esa teología falsa de la prosperidad o la teología de la liberación Coeof, que son herejías católicas o evangélicas. Le detestaban los pastores que gritaban porque decía que el mensaje del mensaje bíblico era suficientemente claro y fuerte como para que el grito del hombre le agregara algo que no es necesario. Entonces le buscaba